Buenos días, chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera 40. Vamos a ver al rey Bitcoin, vamos a ver qué va a hacer esta semana, porque esta semana es la más clave de todo el año. Vamos a ver si es capaz ya de irse para arriba o morir en el intento. Bien, de momento estamos viendo cómo Bitcoin ahora mismo está cotizando a 115.500 en el momento de grabar, ha tocado los 116.000 y vamos a ver si Bitcoin quiere seguir subiendo o ya decide pararse. Antes de entrar al lío, porque hoy el vídeo va a ser un poco más largo de lo normal, porque es la semana más importante. ¿Por qué es la semana más importante de todo el año? Porque tenemos 3 acontecimientos. Acontecimiento número 1. Aquí lo tenemos. Trump inicia su gira asiática, viajará desde Malasia a Japón para cerrar acuerdos comerciales y de inversión de defensa. Es decir, el señor Tiriti Trump ahora está en Malasia, que en Malasia están reunidos. No solo ha ido en Malasia a ver al gobierno malayo, que por cierto, mírate el vídeo del bailecito que se ha pegado, un bailecito guapo guapo al bajar del avión, sino que allí se va a querer reunir hasta con Corea del Norte, está pensado reunirse, y seguramente también con China y Xi Jinping. Entonces, estos acuerdos, ¿qué van a hacer? ¡Patapam! Todo para arriba. Segundo dato que puede darse que va a hacer que Bitcoin suba, dice aquí. Cierre del gobierno de Estados Unidos complica la capacidad de la Fed para ayudar a la economía, en especial a la crisis de vivienda. Este es de la CNN. Entonces, si esta semana finalmente llegan a un acuerdo y el gobierno deja de estar cerrado, esto va a hacer que todo haga patapam. Segunda posible noticia de patapam. Y tercera posible noticia es esta noticia que vemos aquí en Investing, donde dice por qué los mercados creen que la Fed podría recortar los tipos de interés. El día 29, hoy estamos a 27 lunes, el miércoles, Tito Powell bajará los tipos de interés. Solo hay que ver si los va a bajar al 4, al 3,75, cuánto los va a bajar. Es decir, todo esto lo metemos en una coctelera y puede dar un movimiento explosivo de Bitcoin, un movimiento explosivo al alza, un movimiento que ya estamos viendo como Bitcoin ya está subiendo. Vamos ahora sí al análisis gráfico. Y como estamos a final de mes, vamos a empezar con el mensual. Nos ponemos en mensual y ¿qué vemos en mensual? Mira, aquí estamos. En el caso que cierre como está ahora, que no tiene por qué, porque estamos a 27 y todavía le queda esta semana para cerrar. En el caso que cerrara como está ahora, recuerda, no tiene por qué. En el caso que cerrara como está ahora, que tenemos esta vela doji, que ha pasado las otras veces que hemos tenido en mensual una vela doji. Ya sabemos que en el análisis técnico una vela doji te dice quieto parado, que ni para arriba que ni para abajo. No te doy pistas, pero eso son en temporalidades bajas. En temporalidades altas, fíjate, aquí tuvimos una doji, aquí tuvimos otra doji, aquí tuvimos otra doji, y después de esas velas doji, el precio se ha movido con fuerza. Es decir, si tuviéramos esta vela doji, ¡pam!, con fuerza. No sabemos si para arriba o para abajo, ¡pam!, con fuerza para arriba, aquí, ¡pam!, con fuerza para arriba. Es decir, si ahora se diera esta vela doji, al mes siguiente se movería el precio con fuerza. Recuerda, no sabemos si para arriba o para abajo. De todas maneras, queda mucho partido todavía. Es decir, estamos a final de mes y en este final de mes queda mucho partido. Si de mensual bajamos una temporalidad más terrenal y nos vamos a semanal, te borro estas líneas. ¿Qué vemos en semanal? Pues en semanal seguimos. ¿Dónde seguimos? En este canal alcista. ¿Qué es lo que va a acabar pasando con este canal alcista? Que lo va a romper a la baja. ¿Cómo vamos a romper este canal a la baja? Este ancho de canal se acabará rompiendo. ¿Va a ser ahora?
Pues parece ser que de momento no. Hemos tocado aquí, tuvimos el peligro de las 2 últimas semanas y ha decidido que no lo voy a romper a la baja. Yo recordad, la semana pasada ya os dije, tengo una orden de compra 97.000. ¿Por qué? Por si hacía una falsa rotura, aprovechar yo esa falsa rotura, entrar y que entrara otra vez en el canal. Pero no lo ha hecho. Así que en semanal seguimos dentro de este canal. Si bajamos de semanal y nos bajamos a diario, vas a ver cómo en diario tenemos el precio en esta situación. Tenemos este soporte y estas resistencias. Es decir, en diario el precio lleva desde mayo, ojo, desde mayo del 2025 lleva el precio moviéndose entre la parte baja, que son los 100.000, y la parte alta, que son los 125.000, y cada vez un poquitín más alto, un poquitín más alto, un poquitín más alto. Ahora, justo ahora, estamos en la parte media, entre 100 y 125, la parte media, más o menos es donde estamos ahora, 115, 116. ¿Qué hace falta para que Bitcoin diga que sí, que me voy a la parte alta? Lo que hace falta para que Bitcoin diga que sí, que me voy a la parte alta, es romper estas zonas de resistencia que tiene. ¿Cuáles son las zonas de resistencia que tiene? La primera, esta de aquí, la segunda, esta de aquí, y la tercera, que corresponde con esa segunda, es estos soportes de aquí, que son grandes resistencias. Es decir, para irnos sí que sí a la parte alta, hace falta que Bitcoin supere en diario los 118.000, 118.500. Esta superación de los 118.000, 118.500 no es nada descabellado. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver con el ADX y el oscilador asombroso. Bueno, vamos a verlo ya. Mirad, aquí estamos en ese punto clave que te hablo de Bitcoin en diario. ¿Qué está haciendo Bitcoin en diario? Pues Bitcoin, fíjate aquí con el oscilador asombroso y el ADX, como tenemos un retroceso alcista. Y esto es lo que ha hecho Bitcoin con este movimiento, un retroceso alcista. Un retroceso alcista donde Bitcoin está a punto de este oscilador de llegar al punto cero ya mismo. Fíjate qué casualidad. Si seguimos aquí va a llegar al punto cero el miércoles, justo el miércoles, cuando Tito Powell va a anunciar los tipos de interés. Y cuando llega ahí al punto cero, ¿qué es lo que hace el ADX cuando el oscilador llega al punto cero? Pues tiene la mala costumbre de girarse. Es decir, que hasta ese día vamos a estar con un impulso alcista. Vamos a tener este impulso alcista hasta que llegue al punto cero. Y una vez que hemos llegado al punto cero, hasta aquí al punto cero, el ADX se dará la vuelta. Y aquí en este punto, cuando lleguemos al punto cero y el ADX se dé la vuelta, tiene que decidir el precio que va a hacer. El oscilador tiene que decidir si sigo por encima del punto cero y tengo un impulso alcista, o vuelvo otra vez por debajo del punto cero y tengo un impulso bajista. Esto en diario. Viendo lo que hemos visto al principio del vídeo, las noticias, todas esas noticias nos están diciendo que lo más normal es que sea un impulso alcista en diario. Pero todavía no tenemos la confirmación. Tenemos que esperar a ello. De aquí al miércoles, ¿qué va a pasar de aquí al miércoles? Pues vamos a verlo en temporalidades más bajas, a ver qué quiere hacer el precio, a ver qué está haciendo el precio. Si yo me voy a 4 horas, ¿qué vemos en 4 horas? En 4 horas vemos cómo el RSI ya ha llegado a la parte alta. Al llegar a la parte alta ya está diciendo,
cuidado que en cualquier momento me doy la vuelta. Esto no quiere decir que caiga ya, pero sí que cuidado que en cualquier momento me doy la vuelta. Eso en cualquier momento me doy la vuelta. Si yo borro esta línea y redibujo en 4 horas, vemos como en 4 horas ha llegado aquí, a los 115.600, 116.000, donde tiene esa zona de sobreventa, donde tiene ese RSI pasadísimo de vueltas. Así que en 4 horas es posible que el precio quiera tomarse un descanso, quiera tomarse un respiro. ¿Puede seguir subiendo? Sí, pero antes de seguir subiendo, vamos a ver si el precio se toma un respiro, que puede ser un respiro o que no, que me vengo otra vez aquí abajo a los 105.000. Si van a pampear esto y ¡patapam! Todo para arriba, que es la semana clave, no se tiene que tomar un mini respiro, no un nuevo ciclo de bajar hasta los 105.000. Entonces yo en 4 horas voy a estar atento que no pierda esta línea de tendencia. Mientras esté dentro de esta línea de tendencia, dentro de esta cuña, consideraré que Bitcoin tiene posibilidades, quiere seguir subiendo más. Para verlo con el ADX y el oscilador asombroso, nos vamos a 4 horas con el ADX y el oscilador asombroso. ¿Y qué vemos? Fíjate cómo 4 horas se adelanta a lo que va a hacer en diario. En 4 horas ya nos ha dado aquí un chivatazo. ¿Cuál es el chivatazo que nos ha dado? Pues fíjate, el oscilador ya está por encima del punto cero, el ADX ya se ha dado la vuelta para arriba, y esto es un impulso alcista en 4 horas. Este impulso alcista en 4 horas es lo que ha hecho que el precio suba de los 109.000 a los 116.000. Entonces, ¿este impulso va a tener más continuidad? No lo sabemos. Ahora, si el precio decide que ya está, que ya no quiero subir más, ¿qué hará? Pues si decide eso el precio, pues cogerá y se dará la vuelta y el ADX se dará la vuelta y esto será un retroceso bajista. ¿Que no? ¿Que sigue subiendo? Pues perfecto, que siga subiendo y más y más y más y hasta el infinito y más allá. Esto que estamos viendo en 4 horas, si lo vemos en 1 hora, vemos que está más desarrollado todavía. En 1 hora lo mismo. Aquí, el 26 de octubre, ayer a las 8 de la mañana, ya dio un impulso alcista. Y este impulso alcista que hizo, ¿veis? Hizo impulso, retroceso, impulso, y ahora en 1 hora le toca otro retroceso, porque ya lleva en gráfico de 1 hora muy pasado de vueltas. Esto que vemos aquí de muy pasado de vueltas, si lo miramos en el RSI, vamos a ver el RSI que nos dice en 1 hora. Vamos a ver el RSI. Y el RSI, fíjate, ya lo que te he dicho, nos está diciendo pasadísimo de vueltas. Esto del RSI pasadísimo... Uy, perdón, que se me ha ido. Ahora no sé dónde lo he puesto. Bueno, lo vuelvo a cargar. RSI, indicador de fuerza relativo. Aquí lo tenemos otra vez. Fíjate cómo aquí pasadísimo de vueltas. Toda esta zona de aquí. Por eso te digo, cuando te digo que el RSI, mírate el canal en el vídeo donde te hablo sobre el RSI. Que el RSI esté aquí arriba no significa que haya que vender. Significa que, ojo, que en cualquier momento cae. Pero aquí ha seguido el precio subiendo y el RSI lateralizando. Pero esto sí que te está diciendo, ojo, que en cualquier momento caigo. Ojo, que en cualquier momento caigo. Entonces, esta semana, que es una semana movida, es una semana donde que si Trump, la apertura del gobierno y los tipos de interés, esto va a hacer
que sea todo alcista, pero que sea todo alcista no significa subo, 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 subo y sin parar. Te tienen que cazar, algún sustillo te tienen que dar. Entonces, yo ahora, que por ejemplo, yo personalmente aquí arriba ya me he salido en Bitcoin, en Ethereum y en BNB, porque ya me estaban dando zonas de salida, hay que esperar si en una hora decide bajar y darte de nuevo zonas de entrada o no, y sigue y sigue y sigue y sigue, pero es que ya estamos con un RSI en 80, que va a hacer como el oro, y tenemos el oro en semanal en un RSI como cuando estuvo subiendo a 90 y pico, no te digo que no, pero eso todavía no ha llegado. Entonces, vemos como en diario tiene ganas de subir, en 4 horas ha subido y se tendría que tomar un descanso, y en 1 hora ha subido y se tendría que tomar un descanso. Entonces, ante este escenario, un escenario positivo, ¿qué es lo que nos espera? Pues nos espera un fin de octubre y un principio de noviembre con ganas de subir. Así que el famoso octubre, que es Uptober, ojo que todavía puede serlo. Todavía en esta semana pueden coger y decir, os vais a enterar. Estáis todos acongojados porque hay mucho fear, hay mucho miedo, y como estáis todos acongojados, hay mucho fear, hay mucho miedo, para arriba. Y cogen y dan un pepinazo. Yo no lo sé si lo van a hacer, pero yo voy a estar atento. Voy a estar atento porque está en una situación muy, muy favorable para que lo haga en temporalidades altas, en diario y en semanal. Y en temporalidades bajas, como ya hemos estado subiendo, sobre todo ayer y hoy hemos subido bastante, pues es normal que se tome un respiro. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.